del Instituto Mundo Trabajo, Julio Godio, a quien tenemos en línea. Feliz día, Pepe, ¿cómo estás? Hola, Ponele, feliz día, Lucas. Día de fiesta y día de lucha y de conmemoración, como estás haciendo ahora. bueno, ¿por qué? A ver, día ¿Me de lucha, escuchás? perfecto, te escuchamos perfecto. Día de lucha, me gustaría que te remitas un Ah, poco a aquel hecho de los mártires de Chicago primero y después hablemos también del día de fiesta, ¿no? Porque en la Argentina, sobre todo con el peronismo, se festejaron los 1 de mayo porque eran momentos de avance en la República Argentina y de conquistas para la clase trabajadora. Pero claro, si te parece, vayamos primero a cómo se da esos claro. comienzos de esa lucha por las 8 horas Sí, de trabajo. esa fue una gran lucha en Estados Unidos y Canadá, porque en Estados Unidos y Canadá los sindicatos son únicos, no sé si sabías, la organización sindical abarca tanto a Estados Unidos como Canadá, el mismo sindicato, y hubo una gran movilización con huelgas a partir del 1 de mayo, y en Chicago, que fue uno de los lugares de mayor lucha y de mayor combatividad. El 4 de mayo se hace una, un acto ahí en el mercado de High Market. Todavía está ese lugarcito con un memorial y ahí tiran una bomba, nunca se supo quién tiró la bomba, tiran una bomba y matan varios policías y varios trabajadores y entonces en venganza la justicia atrapa a varios dirigentes sindicales y los condenan a muerte, salvo uno y después a dos de ellos los absuelven y finalmente la justicia termina pidiéndole perdón porque fue de una barbaridad y de una conciencia que ninguno de ellos había tirado la bomba. Incluso se piensa que la bomba pudo haber sido tirada por una agencia de investigadores privados vinculados a la policía. Nunca se supo, ahí están esos muertos y los condenados a muerte, que son los mártires de Chicago. Unos años después, eso fue en el 86, unos años después, el primer Congreso Internacional, lo que se llamó Segunda Internacional, el segundo Congreso Internacional, se reúne en París y decide que el 1 de mayo de todos los años, a partir de 1890, se iba a celebrar el 1 de mayo como jornada de lucha por las 8 horas. Y así que la Argentina, cuando hizo esa celebración de ese 1 de mayo de 1890, ese fue el primer 1 de mayo. No hay muchos países en el mundo que se hayan movilizado ese primer 1 de mayo. En Argentina se movilizan en Buenos Aires, se movilizan en Rosario, en Chascomús, en Chivilcoy, hay varios lugares donde se movilizan. Así que el movimiento obrero argentino de algún modo está también entre los fundadores del movimiento obrero mundial, ¿no? Y esto que planteaba el movimiento sindical argentino, que es leyes de protección y también la necesidad de la federación, de ir logrando la unidad para pelear Sí, por señor. conquistas, ¿no? Federación Unitaria, porque ese 1 de mayo, acá había dos grandes corrientes sindicales, los socialistas y los anarquistas. Y para ese 1 de mayo se pusieron de acuerdo las dos corrientes y lo hicieron conjuntamente. Después, históricamente, intentaron una y otra vez formar federaciones unitarias y a veces las formaban y a veces se dividían. Había mucha dificultad para crear federaciones unitarias. Pero la voluntad del movimiento obrero argentino siempre fue tener una sola central sindical y no más de una como forma de fortalecer al movimiento, ¿no? Voy a pedirle a Angie Moreno un archivo de un discurso histórico de Juan Domingo Perón para hablar un poco sobre esa revolución justicialista. ¿Te parece, Pepe? ¿Lo escuchamos? Sí, por supuesto. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Un
mensaje que sigue teniendo sus ecos en el Ese fue presente y ayer lo vimos en la marcha, el ¿no? 17 de octubre, fue eso. Ujú, claro. ¿Cómo? Sí, tenemos un poquito de delay, pero vamos a tratar de saldarlo. Eh, 17 de octubre y un momento en el que se van a dar meses muy, muy intensos hasta el año 46 en que asume el gobierno justicialista con un protagonismo de dirigentes sindicales que habían estado conformando ese partido laborista, pero sobre todo con un momento inédito, no solamente en la Argentina, sino en la región, erigiendo un proyecto revolucionario para todo el continente. ¿Qué decir de ese momento de la Argentina? El 17 de octubre. La Argentina es un país, de algún modo, hoy que estamos hablando del 1 de mayo, es un país medio extraño a nivel mundial, porque su clase obrera tuvo características desarrolladas, al igual que las clases obreras de los países colonialistas o neocolonialistas. La Argentina es el único país que tiene una clase media obrera fruto del peronismo. Y eso es algo raro, ¿eh? Eso solamente sucede en Europa y en Estados Unidos y en Argentina. Así que esta característica del movimiento obrero argentino, que generó a su vez una gran clase media obrera con los chalés californianos, a la forma que tenía Evita de pensar los derechos de la clase obrera, ¿no es cierto? No como derechos mínimos, sino como derechos de dignidad, más que mínimos. Y bueno, eso se inicia en ese momento, con esa movilización, ¿no? O por lo menos en esa movilización toma cuerpo y ya como organización política. Pepe, en este contexto en el que estamos viviendo, vemos un empobrecimiento de nuestra clase trabajadora, donde cada vez hay que trabajar más para llegar a fin de mes. Eh, Queda muy atrás el tema de las 8 horas. Yo el otro día ponía 15 acordes de las 8 horas porque hoy todos están buscando, todos tienen más de un trabajo, la mayoría tiene más de un trabajo. ¿Qué dirías sobre esto y cuál es el desafío del movimiento sindical argentino que tiene una historia enorme, pero que está debilitado en esta coyuntura? Bueno, la historia sube y baja, ¿no? Nunca hay, es como un electroencefalograma, ¿viste? Que va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. Este claramente es un momento de retroceso, que sigue a otro momento de avance, como fue esos primeros 15 años del siglo, que fue un movimiento de claro avance. Quedan todavía elementos de esos 15 años de avance, que no solo fue en Argentina. Pensá que todavía hoy un dirigente sindical sigue gobernando Brasil, que es el país más grande de América Latina. Eh, no solo fue en Argentina, muchos países de América Latina tuvieron grandes avances populares. Bueno, todavía quedan, ¿no? La cantidad de delegados que tiene y delegadas que tiene el movimiento obrero argentino, que es gigantesco, eso se multiplicó por 5 en este siglo, eso sigue estando. Los convenios colectivos anuales, nunca había pasado en la historia argentina que tuviéramos convenios colectivos anuales, eso sigue pasando, si bien obviamente que el gobierno trata de frenarlos, trata de ponerles techos, pero hay avances importantes. El enorme avance que ha habido en infraestructura sindical, campings, salones de deportes, obras sociales, el enorme avance que ha habido en la participación de las mujeres en los sindicatos. Hoy a nivel de base se ve la enorme cantidad de mujeres, fruto también del movimiento feminista. Es decir, que hay elementos como para pensar que este es un momento de retroceso, pero no es un momento de retroceso que haya barrido con la clase obrera, ni con el movimiento sindical, ni siquiera con los derechos de los trabajadores. Es lucha, ¿no?
si uno pudiera sintetizar la vida, en el último reportaje que le hacen a Marx, una estudiante de sociología le pregunta ahí, faltaba días para que se muriera, ¿y qué saca de conclusión de todo esto? Le dice, y la vida es lucha, dice Marx. Esa es toda su síntesis. Es un periodo de lucha, tenemos momentos de avance, momentos de retroceso. El mundo está viviendo un periodo de transición hacia un mundo multilateral, post independencia de las colonias, también que es un cambio enorme, donde el movimiento sindical tiene un papel importantísimo. Es decir, que estamos viviendo un momento de lucha. En Argentina, en este momento, es de defensa, digamos. La pelota la tienen ellos. Pero bueno, ya obtendremos la pelota nuevamente y haremos algún gol o más de uno en algún momento. Esperemos. La última te quiero preguntar de China, ¿no? Que es un modelo que nos queda muy lejos, Dale. nos queda muy lejos en lo cultural, en lo político, pero que bueno, tiene a un partido comunista conduciendo la potencia más importante hoy a nivel mundial. ¿Qué apuntarías desde la perspectiva de un 1 de mayo y de lo que va a ser también? Yo estoy esperando ver las imágenes de China, el documento, lo que vaya a decir ese partido que tiene una preponderancia en el nuevo mapa mundial. Ahí China muy interesante. Primero, a China nunca hay que aislarla del Asia, porque si no, uno cree que todo eso es comunismo y el Partido Comunista gobierna en China, pero no en toda el Asia. Y ahí hay todo un gran avance de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras en todo ese sector, ¿no? A tal punto que la pobreza se está reduciendo, el salario real avanza en todas partes, de lugares muy bajos, pero China particularmente es un país que el Partido Comunista logró la victoria final sobre el colonialismo y la unidad de China después de 100 años que China estaba fragmentada por Occidente, desde la guerra en la que Occidente le metió la droga, el opio, a China. En donde gobierna el Partido Comunista. Y el 1 de mayo siempre fue un día de lucha en China, de movilización obrera. Pero es muy interesante que a partir de los últimos 20 años, el 1 de mayo integra lo que se llama las Semanas Doradas en China. Es una mini semana dorada porque el 4 de mayo en China también es un día de lucha en donde hubo una gran masacre de trabajadores comunistas. Así que ellos juntan el 1 y el 4, son todos feriados y es un día de fiesta y es un día de turismo para promover el turismo y promover el consumo interno. Ya hace como 20 años que tiene esta característica el 1 de mayo en China. China tiene un movimiento sindical muy interesante porque no es nada combativo en la cúpula contra el gobierno, pero es muy combativo en la base, junto con las organizaciones ambientalistas. Así que esta combinación de lucha en la base contra las empresas privadas y a su vez de fiesta y de fomento del consumo y fomento del turismo, se calcula que hoy en China van a estar movilizándose alrededor de 200 millones de turistas dentro de China. Es un montón. En toda esta semana del 1 al 4, ¿no? Uh-huh. Sí, acá estoy viendo una Así que temporada alta otra de vez viajes. esa dualidad. Viaje de 8 días por los feriados que comentás. Sí, Estoy sí. viendo un titular de Xinhua. Red ferroviaria de China manejará 144 millones de viajes de pasajeros durante el feriado del 1 de mayo. ¿Viste? Eso es peronismo. ¿Viste? Así que otra vez esta dualidad de fiesta y lucha, ¿no? El trabajador y la trabajadora común en Argentina te dice feliz Día del Trabajador. Claro. Se felicita, nos felicitamos por este día, como me dijiste vos hoy, recién. Es decir, hay una cosa de felicidad por este día, nuestro día, ¿no? También muy interesante que este día apareció como feriado durante la dictadura. Antes no era feriado. Y antes era un momento de movilización. Pero yo creo que esta dualidad, fiesta, día propio, día de no trabajo, el día del trabajo es un día de no trabajo. ¿Por qué? Porque es un día de libertad
del empleador, ¿no es cierto? De no estar al servicio de no estar dependiendo de. Y, y me parece que lo de Chile es interesante en ese sentido. Se parece mucho a esa Argentina peronista, que el Día del Trabajo era un día de fiesta y se elegía a la reina del trabajo. Y tocaba la batería, la orquesta, y tocaba la orquesta del papá de Charlie Alberti, Qué lindo en todos los 1 de mayo. recordar la historia. Gracias, Pepe, queridos. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, un placer, sí, sí, muy bien. Abrazo grande. Feliz día, Feliz Lucas. Y feliz día, compañeros de Radiográfica, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Pepe es como que estaba en China, ¿eh? Estaba acá en la ciudad de Buenos Aires, pero hay un delay tremendo. Cosas del internet,